Perfecto. Bueno, iniciemos. Va. La luna llena de Capricornio, cada vez que la luna llega al punto máximo de su luminosidad, es el reflejo de la luz del sol, que en este momento está en Cáncer, en solsticio, y que al estar en solsticio de Cáncer, pues el regente de Cáncer es la luna. Luego es una luna llena de las más importantes del año, porque es donde la luna más se exalta allí en su punto opuesto, en Capricornio, pudiendo ver los resultados de muchos hechos. Hechos que han estado marcados por el 2026 con una conjunción Saturno-Neptuno iniciando en grado cero de Aries, que en este momento es como si pusiéramos a prueba, a visión, una lista de chequeo de lo que se ha hecho y no se ha hecho. Bueno, pues hoy vamos a hablar en estos domingos madrugadores con Javier Aragón, un Capricornio. Bueno, aquí hay mucho que decir con ese Saturno que tú tienes ahí bien puesto. Querido, bienvenido. Qué gusto verte. Mi amigo Juan Carlos, un abrazote de oso hasta Argentina con yo creo que tú estás sintiendo más la luna Capricornio que, que yo. Hay unos graditos de luna Capricornio más allá que acá. Y qué rico estar los domingos acá, como es usual, hablando y compartiendo para esta semana tan interesante donde empezamos justo el lunes de luna, donde abrimos, ¿no? Con una luna llena. Bueno, abrimos de una parte, pero al mismo tiempo estamos cerrando un tema de, qué sé yo, unos 6 meses, calculen ustedes. Yo creo que esto tuvo que haber sido por ahí en enero, más o menos donde tuvimos esta apertura. A mí me encantan las lunas llenas en Capricornio porque esto, Juan, es como llegó la mamá y uno empieza a moverse y sabe que algo o no hizo bien o de lo que hizo algo no está no se hizo o no se hizo bien o faltó. Además, con la cuadratura Saturno, tal parece que pudimos haber dado más. Tal parece que pudo haber habido un poco más de exigencia. Me hiciste acordar de las visitas de sala en la adolescencia cuando mi mamá. Esa es una luna llena en Capricornio. Llegó. Llegó el papá, llegó la mamá y algo hay que esconder, algo hay que pegar que se rompió, algo hay que por ahí, algo hay que meter debajo de la mesa, por allá, debajo de la alfombra, que no lo vea. Con Y los yo creo que cachetes es rojos. Llegó mi mamá y ¿qué estaban haciendo? No. con la sola cara que pone uno, ya, ¿qué rompieron? Algo que no hicieron. Y empieza la mamá a hacer fiscalía, empieza la mamá a hacer auditoría. Pues mira, Juan, que en la astrología psicológica una de las lunas más exigentes, pues justamente es esa, una luna Capricornio, que es donde nos pide, bueno, tú te has nutrido, tú has absorbido, ¿no? Aquí has comido en este planeta, cómo te vienes administrando y en sentido cuerpo, porque a veces como que llevamos solamente lo terrenal, lo llevamos a la casa, al carro, a las cosas, a los materiales, pero se nos olvida que esto empieza desde nosotros, desde muy corpóreo, desde algo muy de sentir también, con el tema de nuestras obligaciones muy físicas. Sí, Javier, y fíjate cómo es bien curioso esto de, como lo dice, la luna más exigente del zodiaco, ¿no? Que es tener una luna exigente, es un ánima interna dura, ruda, ¿sí? Que está siempre exigiendo que las cosas deberían ser de una forma. Cuando nosotros no estamos alineados con eso, entonces la lista de chequeo es más dura, ¿sí? Entonces es como si yo me estuviera siempre autoexigiendo y por qué no logré esta meta y por qué no logré este objetivo. Y eso hace que pues seamos muy duros con nosotros mismos, ¿sí? La mejor forma no es siendo blandos con nosotros mismos, sino cumpliéndole a la vida más bien. Y sintiendo que cuando llega mamá es más bien como, mira, tendí la cama y lavé la loza y barrí. Entonces es como más bien, fíjate la diferencia, ¿no? Qué miedo que venga mi mamá o la autoridad o algo, o más bien, ay, qué rico que venga la autoridad para ver todo lo que he dejado hecho aquí, ¿no? Ese es el punto, ahí es donde se debe tomar, porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa con estas lunas en Capricornio que son tan exigentes? Nos da la sensación que lo que ha transcurrido más o menos desde cuando abrimos este 2026 con una luna nueva, vale la pena explicar que
Si estamos hablando de una luna llena es porque previamente se generó una luna nueva en ese signo contrario y ahora su función es cerrar la dinámica de lo que nosotros hemos venido viviendo estos 6 meses. Así las cosas, ¿de qué se encarga una luna llena en Capricornio? De decir, mira, es necesario empezar a darnos cuenta las promesas de diciembre, que fueron muy sol en finalizar Sagitario, sol Capricornio, lo que tú visionaste, lo que tú viste, cuesta arriba, como aquellas metas que te trazaste y llegamos a la mitad. Llega el sol a Cáncer, que es el signo opuesto a Capricornio, donde se generó la luna nueva y nos está diciendo también al tiempo, empecemos a mirar qué de eso se ha hecho, qué no se ha hecho, qué podemos mejorar. Definitivamente qué cosas fueron absurdas. Ahora con ese Neptuno que está en Aries y puede hacer, Neptuno puede jugar dos facetas con esta luna llena de decir, mira que realicé este sueño que no me imaginé y fue totalmente realizable y míralo aquí. Yo nunca me hubiera imaginado que esto lo pudiera vivir. Eso es muy Neptuno cuando Neptuno cumplimos y logramos también migrar quizás de la fantasía al sueño y del sueño aterrizarlo. Pero cuando ya no estoy soñando, sino que solamente se queda por ahí en la fantasía, pues difícilmente lo puedo aterrizar. Entonces, estas lunas llenas que nos empiezan a aterrizar también pueden generar ese desconsuelo, ese sinsabor de que o no es para mí, puede llegar a desertir. Yo digo que por eso tiene mucha fama también de que las lunas llenas cortan procesos o nos quitan temas. Quitar de pronto esto de que nos quita la luna llena o nos va a aterrorizar algo de nuestra vida, sino que sencillamente, si nosotros no hemos tomado el cauce verdadero de pues por ahí no es. Entonces, obligatoriamente la vida nos va a mostrar otras alternativas, otras rutas donde sí nos podamos mover. Que si traemos todo esto a nivel psicológico, que si traemos todo este tema de la luna llena a nivel del desarrollo del ser de nosotros, pues estamos siendo llamados también a un punto de lo que decíamos, algo muy parecido a lo que era el mismo solsticio del sol en Cáncer, a mirar también estas exigencias y los límites que nosotros nos hemos venido colocando y a lo mejor hay límites que hay que reevaluarlos, a lo mejor hay límites que ya están cerrando a un punto donde ahora lo que necesitamos es utilizar un poquito más otras alternativas para cumplir los sueños. ¿Qué pide una luna llena en Capricornio? Disciplina, constancia, la paga, por eso es como la mamá o hacíamos ese chascarrillo de la mamá que llega a la casa como a decir, venga a ver si se merece el regalo, venga a ver si hay helado o no hay helado, venga a ver si hay, si hay juguete, venga a ver si sí o no, voy a mirar. Es esa manera también en la que nosotros podemos aprender a colocarnos a nosotros mismos en nuestro lugar, en nuestro cajón, en nuestra base, en nuestro espacio que ocupamos. Como que es una luna que nos invita a tener esas partes de poder reflexionar con nosotros mismos sin necesidad de que algo externo nos obligue, que esa es una tendencia muy del holgazán, esa es una tendencia muy del zángano, como decían también en la época. Estos temas de que solo hasta que algo terrible me pasa o solo hasta que llega hasta las últimas consecuencias como que tomo acción. Es una luna en Capricornio que dice no lleven las cosas hasta allá. Mire Capricornio, es decir, su experiencia, experiencias que usted ha vivido pasadas y tome decisiones ahora. No deje que el trasto llegue hasta allá, no deje que todo esté seco, que todo esté árido, que todo esté marchito para que usted tenga que tomar una decisión en su vida. Ahí es donde se pone luna llena en Capricornio, como que esa exigencia, como que hay una vocecita dentro de mí que me está diciendo, venga, y de verdad eso sí, o sea, ¿usted cree que eso sí? O sea, eso que está haciendo ese trabajo de esa manera, ¿usted va a llegar a donde quiere? Y hay esa vocecita interna que me pone a reflexionar y yo tengo dos alternativas. Me hago el loco y no escucho a mi mamá interna, que es esa luna llena Capricornio, no la escucho, o por el contrario digo, no, no, realmente aquí algo está fallando en esta relación, algo no está bien, yo no siento que esto tenga la suficiente dureza capricorniana, la suficiente resistencia, pues sí está funcionando esto, pero esto no va. eh, Venga, esto necesita cambiar o este trabajo o esta dinámica familiar también que la puedas ver en tu familia, en los tuyos. Es como llegar a ese punto y eso es lo que nos hace justamente abrirle la puerta a esa luna, esa mamá interna Capricornio, es lo que nos hace tomar decisiones más duras, más drásticas, más fuertes, que a la final resultan siendo mucho más sólidas también para nuestra vida. Sí, mientras estabas hablando, pensaba
se me venía la palabra orden siempre, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer orden? Fíjate que eh, si estamos totalmente desordenados en nuestra vida, qué caos. No sabemos dónde están las cosas, no sabemos dónde están nuestros recursos, nuestra caja de herramientas, no sabemos para qué somos buenos, todo es un caos y un desorden. Y el desorden, a su vez, termina siendo una forma de autosaboteo para no hacer el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Es más fácil estar apagando incendios que teniendo la vida lista para, con todo ordenado para decir hacia dónde me proyecto, ¿sí? Entonces, qué miedo que la vida me ponga a proyectarme y a hacer algo que no va a ser lo suficientemente bueno o excelente como me lo he imaginado. Entonces, más bien me autosaboteo, pongo todo en desorden, siempre estoy desapagando incendios. Nunca tengo los recursos suficientes, siempre estoy pagando deudas e intereses a los bancos y demás para de esta manera seguir en el autosaboteo y tener la excusa de que es que como no tengo los recursos, como no tengo las capacidades o como no tengo la fuerza y el vigor, cuando en realidad la fuerza y el vigor la he estado gastando en apagar incendios, los recursos los he estado gastando en intereses para otros bancos, para otras cosas, para estar pagando deudas pasadas, ¿sí? Y es la forma de decir como estoy así en este caos de vida, pues no arranco, no voy para donde quiero, la vida me va llevando, simple y llanamente. Entonces, en este momento que tenemos un Saturno conjunción Neptuno, arrancando este año, por 14 años vamos a tener a Neptuno en Aries y por 2 años y medio Saturno tratando de consolidar esta energía neptuniana nueva. ¿Sí? Está diciendo, ponte serio con tus sueños, ordénate, ponle un método, una estrategia, ¿sí? Eh, la fuente de inspiración y la conexión con el misterio de la vida está activa, Neptuno en Aries, pero eso solamente se puede expresar si tú eres lo suficientemente bueno para tener las capacidades para mostrarlo al mundo. ¿Y cómo eres lo suficientemente bueno? Pues, no sé, el músico que se gasta las horas practicando con su instrumento, horas y horas para que después en una interpretación de 20 minutos le salga bien, ¿sí? Ese es Saturno. Eh, el astrólogo que se pasa horas estudiando los arquetipos, entendiendo, meditando el tema, para que después en una consulta de 1 hora, hora y media, le salga bien, ¿sí? Eh, es decir, no, Juan Carlos, es que yo soy un ser de luz, entonces, como yo soy un inspirado y tengo conexión con Neptuno, yo no necesito esas horas de estudio, yo no necesito esas horas de instrumento. Yo simplemente cuando llega mi paciente cierro los ojos, le pongo la mano y ya sé lo que quiere y necesita. ¿Sí? No, ¿sí? Entonces todo es un caos, todo es un desorden. ¿Sí? Ahora, yo no, con esto no estoy invalidando tampoco esta parte intuitiva y psíquica, ¿sí? También es importante, pero es mucho más importante si yo tengo unas capacidades desarrolladas. Un Saturno en Aries está diciendo, deja de ser tan infantil en creer que es cuestión de buena suerte tener oportunidades o que es cuestión de buena suerte haber nacido como con un genio en alguna capacidad. Deja de ser iluso. Saturno en Aries es pon toda tu capacidad humana, tu tiempo, tu disposición a desarrollar unas disciplinas que te van a permitir volverte experto, perito en un área, que con esa experticia después puedes navegar en la intuición y dejar que la intuición fluya, según sea el caso. Y no es al revés, no es creyendo que como soy hijo de los dioses, de repente y espontáneamente también voy a tener una serie de cualidades y capacidades de la noche a la mañana, porque sí. ¿Sí? Eso pues puede ser que Mozart haya nacido así y bueno, y que hayan algunas excepciones, pero en el común de los seres humanos es trabajándolo, labrándolo. Además, Javier, tú como Capricornio sabes lo horrible que es que te den un regalo que no te has ganado, Mm. lo horrible que es que te den un don sin que lo hayas labrado, procurado, generado. No lo vas a valorar, no lo vas a tener como una estima importante en tu vida, sino simplemente vas a pasar por encima de ese don, ¿sí? Porque como lo damos por hecho, ¿sí? Mientras que aquellas cosas que tú te has dedicado con alma, corazón y vida a ir paso a paso, que te ha costado un trabajo enorme, que te has caído, y que en algunas ocasiones incluso has creído que renuncias a ese proceso porque definitivamente crees que no puedes
y vuelves a intentarlo y vuelves a intentarlo, cuando vas a ver, tienes un tesoro y ese tesoro irradia en ti, se ve, ¿sí? Eso se nota, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Una luna en Capricornio está diciendo, ordénate, ordénate. No, es que no he podido con el sueño que inicié en enero, esto me está quedando grande. Qué bueno que lo sientas así porque eso lo único que quiere decir es que tienes que buscar más recursos, más formas, más método, más estrategia. Si no pudiste por una vía, hazlo por otra, pero no te quedes ahí esperando que otro venga a resolverte. O sea, son tiempos de Saturno-Neptuno en donde me hago cargo, el yo soy, Aries, Mm. se hace cargo de la disciplina, de ordenar la casa, de poner, de poner en orden finanzas, visión de vida. Es ordenar la casa porque va a llegar, llegó mamá, llegó papá, llegó la autoridad. Es decir, si tú me vas a decir, pero es que mi papá era horrible, no, bueno, llegaste tú. Llegaste tú a tu vida, ¿sí? Entonces, si llegaste a tu vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en orden la casa. Vamos a decir, ¿qué quieres? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el método para llegar a ese objetivo? ¿Cómo lo vamos a ir planteando? ¿Cuántos de mi día, cuánto de mis 24 horas al día le estoy dedicando a hacer el orden o a practicar o a generar ese sueño? ¿Sí? eh, no le estoy dedicando nada, entonces no te quejes. ¿Sí? Sigue viviendo en el caos, sigue viviendo en el desorden. Entonces, fíjate lo curioso, como es Neptuno-Saturno, ¿hacia dónde nos polarizamos? Pues fácil, hacia la víctima, ¿sí? Hacia, es que todo el mundo está en contra mía, Neptuno, yo soy un invisible, a mí no me dan oportunidades en la vida, a mí nadie me ve, ¿sí? A la autoinmolación neptuniana, ¿sí? Y nos podemos ir a esa polaridad en donde es que yo para qué hago algo si, si yo creo que el sacrificio es lo que me va a abrir a mí la puerta, la autoinmolación, el estar en una eterna víctima, porque ser víctima paga, porque ahí sí me van a dar subsidios y me van a dar cosas, entonces, como para qué yo me meto a trabajar sobre lo mío, ¿sí? Fíjate, nos vamos a una polarización neptuniana. Yo creo que esta luna llena en Capricornio invita a reflexionar profundamente en esta interacción que tienen dos polos opuestos, como es Neptuno y Saturno. Y a lo que convoca es a crea un arca, así como le dijeron a Noé, crea un arca, pero ¿para qué si acá no llueve? Hombre, crea el arca del ego, en donde vas a decir, yo sé quién soy, yo sé cómo navegar, yo tengo un timón, yo tengo unos gustos, tengo una percepción, tengo una individualidad que no se va a ahogar en ese inmenso océano. O sea, Saturno es, crea el arca del ego. ¿Quién eres? ¿Para qué sirves? ¿Qué cualidades tienes? ¿Qué defectos tienes? Muy bien, míralos y empieza a navegar este océano del inconsciente colectivo. De lo contrario, pues vámonos para el martirio neptuniano. Martiricémonos, porque entonces la vida todo es un drama y todo es un dolor. Entre más dolor, más se me van a abrir las puertas del cielo rápido, Javier. Entonces, no me pongas a trabajar un ego, ponme a trabajar la disolución del ego, para que así se me abran las puertas del cielo. Y entonces no tengo que ver con nada, ni con familia, ni con los colegios de mis hijos, ni con la responsabilidad que tengo con mi pareja, nada. Dios proveerá, Javier, y entonces así me sacrifico harto, ¿sí? Esa es la polaridad Neptuno-Saturno. ¿No? Esa parte que tú mencionas de esculpirme, que si hizo falta, pues entonces hay que ir a conseguir más pasto. Pero fíjate que para darme cuenta qué hizo falta, debo o debí haber iniciado algo. Debo empezar por algún punto y si no todo queda faltante. No veo esa visión de por dónde, no se me abre el tema de hacia dónde manejarlo. Claro, es una luna muy exigente. Me encantó esta parte que tú mencionabas de a veces queda la responsabilidad de asumir las metas de mi vida queda tan grande o se puede llegar a percibir tan así que mejor entonces me inclino hacia el otro lado, lo que tú mencionabas, no lo hago, no lo asumo, no asumo mi luna en Capricornio, no asumo la exigencia, lo que debo pagar, lo que significa estar en este planeta, porque alguna paga debe haber. Desde el mismo momento que tenemos cuerpo, algo vengo a hacer y obviamente algo se me va a retribuir. Esta sensación quizás de que no hay o que no se puede,
por qué no me atrevo a mirar lo que sí? Porque es que ver lo que sí tiene responsabilidades. Es lo primero que nos dice una luna llena en Capricornio. Cuando nosotros vemos una cartera, cuando nosotros vemos un par de zapatos, cuando nosotros vemos algo Capricornio tangible, algo hecho a mano que tiene tiempo, que se mató la vaca, que la piel, o bueno, la oveja, la lana, lo que haya sido ese saco tiene, eso es Capricornio. Tiene todo un proceso para que esté en ese exhibidor donde yo lo veo y finalmente al tener un contacto conmigo tengo dos opciones. ¿Puedo acceder a esto o no? O sea, es muy tierra, es muy pies en la tierra, es muy cruda también. Una luna llena en Capricornio es tan cruda que nos puede decir de qué te quieres alimentar, de lo crudo o de lo vivo, de lo caliente, de lo que puede llegar a nutrirnos. O sea que toca también áreas estructurales, laborales, familiares, personales, pero fíjate cómo para poder manifestar eso en los nuestros, en las relaciones emocionales, en las relaciones con los demás, pues obligatoriamente tiene que haber un punto de exigencia conmigo mismo y si no, no va a encontrar. Lo que voy a encontrar es la luna Capricornio, pero como tú la mencionaste, de afuera hacia adentro, puertas que se me cierran, luna Capricornio, personas que me dicen no, luna Capricornio, cosas que no se me dan. Lo frío, la cara de la, porque la luna sí es muy romántica y todo lo que tú quieras, pero cuando se viste de Capricornio, se vuelve también seca, se vuelve también invierno. Es una luna que dice vamos a invernar, vamos a cerrar. Toma todas las características del planeta regente porque se adapta, se moldea, casi que el agua y las emociones lunares empiezan a conectarse con toda la energía que le ofrece Capricornio. ¿Y qué ofrece Capricornio? Una energía muy saturnina, de estructura. Si no hay estructura y si no hay orden, no va a tener una forma. Por eso es el signo de las formas. Y automáticamente miramos dónde se encuentra ese planeta para este lunes con esta lunación pues no está en las posiciones, no es que Saturno esté muy bonachón, no es que Saturno esté muy no es que esté muy contento, digámoslo así. Sí, no es tampoco es que esté, no, en este caso es el tío rico que llega a decir: "Esta vez vengo sin 5, esta vez esta vez no tengo nada que darte, te la debo". Tomándolo desde que Saturno está en una posición exigente con Aries, uno, y dos, que forma una cuadratura, y es como si de alguna manera la lectura, el panorama universal nos estuviera diciendo, ¿tú verdaderamente crees que ya diste tu 100? Es un Saturno en la esquina como diciendo, a ver, va a celebrar, o sea, sí, ya dio su 100, ya, o sea, 6 meses le solucionaron la vida a usted. Sea, tan así, porque esa es la otra. A veces creemos que, claro, la luna llena en Capricornio dice, a esto que tú le estás pegando, pues tiene tiempo, se necesita de tiempo. No, no es suficiente una lunación, no es suficiente un ciclo de 6 meses o un ciclo de un año para que nazca una vida. Luna en Capricornio, se necesitan 9 meses, ahí ya estamos por encima de 6 meses, que es lo que estamos aquí mirando. Entonces, a veces también debemos ser como muy aterrizados en decir, claro, esto que yo le estoy pegando, esta visión que yo tengo, esta luna Capricornio, pues empecé a labrarla apenas de marzo para acá, o empecé a labrarla de enero para aquí. Entonces requiere de más tiempo, requiere de más fermentación. Eh, claro, por supuesto que es importantísimo para que esto no se vuelva, no se vuelva tan árido y no se vuelva tan negativo, pues es importante también reconocer los créditos y los pasos que sí hemos dado. Tampoco se trata de verlo como que nada sirve, pero siempre con el tinte de exigencia. ¿Qué pasa con nuestro ego cuando nos aplaudimos mucho? O cuando, ay, no, pero no, Juan Carlos, yo este de enero para acá, sí, mira, no, eso tal. Cuando entramos en ese tema donde yo necesito tal cosa, pues entonces ya solté, ya solté a Saturno, ya solté a la luna Capricornio porque no estoy teniendo un punto de, sí, he venido haciendo y voy en este proceso. En esas soltadas es lo que comúnmente podríamos llamarle en la parte psicológica confiarse. ¿No? Es como cuando nos confiamos, cuando ya me confío y digo, no, esto ya queda así, esto ya, esta persona no se va a ir de mi vida o esta persona, hago de cuenta que, o este trabajo no me van a echar a mí, ¿no? Yo llevo ahí años, luna en Capricornio llena, ¿no? Eso ahorita, y resulta que cambia de gobierno y pues descabezan 30 por nómina y pase allá por su pensión. O bueno, situaciones donde lo que decíamos, una luna que llega también a devastar.
tomando la referencia con Saturno, como de qué te estás confiando y dónde soltaste y confianza mató seguridad. Y entonces empezaste ya a dejar los hilos sueltos. También es una luna que nos invita tanto qué debemos nosotros soltar en nuestra vida, qué debemos agarrar un poquito más, y la clave siempre va a ser la disciplina, porque la disciplina va hasta donde la luna en Capricornio se manifiesta, hasta los hechos. No, no hay que medirla por tiempo. ¿Cuándo me doy cuenta que ya puedo soltar esa disciplina? Cuando ya en efecto está manifestado en mi vida, cuando ya es que ya es un hecho. O sea, ya es un hecho, puedo entrar a modular esa energía de exigencia. Entonces, creo que un título que viene muy bien es ¿cuánto me estoy exigiendo para alcanzar mis metas? De lo que sea, no lo llevemos solamente en el tema de trabajo, solamente en lo laboral, no, porque a veces se confunde que la luna en Capricornio solamente tiene que ver con dinero, finanzas y no, es un área de nuestra vida que habla de muchas otras estructuras, no únicamente el sector prestigio, ¿sabes? Este sector ahí no. ¿Cuáles son tus metas a nivel familiar, personal, individual, todo eso? Y en este caso, ¿qué tanto te estás exigiendo para conseguirlas? O sea, ¿sí me estoy exigiendo lo que eso demanda y estoy dispuesto a exigirme más para cumplirlo o mejor modifico la meta, mejor modifico el triunfo y agarro para otro lado? Me gusta mucho eso que estás mencionando con Saturno. Saturno finalmente es el contraste con la creación física, material. Mm. Fíjate, Saturno rige la piel y los huesos. Si no es por los huesos, seríamos babosas. Sí, ¿te imaginas? Seríamos células ahí todas regadas así. ¿Sí? Pero gracias a los huesos tenemos una constitución, tenemos una postura. ¿Sí? Nos paramos frente a algo de una manera, gracias al esqueleto. Ahí estamos. ¿Sí? Y gracias a la piel tenemos el límite con el otro, por un lado, pero tenemos una fachada. ¿Sí? Fíjate, Saturno, todo eso es Saturno. Hay alguien ahí. ¿Sí? Por eso se llama que Saturno es el guardián del umbral, pero el umbral hacia los misterios, que es el último planeta para llegar a lo mistérico, a lo invisible, para llegar a la puerta necesita llegar alguien. Yo necesito llegar ahí con una piel, con una postura, con una diferenciación. ¿Sí? Uno de los grandes problemas es que no cultivamos a Saturno. A los 7 años no nos vestimos solo, a los 14 años no ponemos música estridente para que papá y mamá se pongan de mal genio con nosotros, a los 21 años no se nos ocurre ir a trabajar porque ¿para qué? Si ahí está papá y mamá. Y a los 28, 29 años, qué crisis de vida tan horrorosa porque no hicimos nunca ninguno de estos pasos. Es decir, no tenemos piel y no tenemos postura. Ah, ¿Sí? En cambio, la persona que a los 7, a los 14, a los 21 ha vivido cada una de estas fases, llega a los 29 años, arranca su hogar, de pronto queda en embarazo, de pronto tiene un trabajo que le da perspectivas, de pronto tiene una relación o algo que le permite decir, mamá, papá, ustedes están allá en su casita, yo estoy acá en mi casita. ¿Sí? Y estas son mis reglas del juego aquí. Y ese guardián del umbral es, hay alguien dispuesto y disponible para entrar al misterio de la vida. O sea, me encuentro con el guardián del umbral, con Saturno. Me encuentro con una luna llena en Capricornio, donde veo que hay alguien. ¿Quién es este alguien? No, entonces me doy cuenta. Soy alguien desordenado, con poco método, siempre esperando que alguien me resuelva la vida. Listo, ya vi quién es, cuál es mi postura y cuál es mi forma. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, necesito entrar al mundo mistérico de la adultez. Muy bien, empecemos a ordenar la casa. ¿Dónde va a estar la disciplina? ¿Dónde va a estar ese estudio que me hace falta? ¿Dónde va a estar esas relaciones y esa interconexión que me hace falta? Porque si hay alguien puede interrelacionarse, si hay alguien puede estudiar, si hay alguien puede construir una herramienta o puede practicar de alguna forma. El problema mayor, Javier, es que todas las culturas, bien sean religiosas o esotéricas, quieren eliminar ese alguien, ¿sí? Entonces, ese alguien no debería existir. Tú simplemente respiras y meditas y ya se acabó el tema. ¿Cómo se les ocurre? ¿Sí? Es decir, una luna llena en Capricornio nos recuerda
que para entrar al mundo mistérico tiene que entrar alguien. Tenemos que entrar con un vehículo, ¿sí? Y en la medida en que sofistiquemos más ese vehículo, vamos a tener mejores accesos al misterio. Si yo soy músico y tengo una herramienta de trabajo, algún instrumento en especial, cuando pase el guardián del umbral, voy a tener la capacidad de escuchar la música de las esferas y transmitirla de alguna forma, ¿sí? Si yo soy poeta y estoy preocupado por conocer distintas palabras, oximorones, palabras de distinta clase, y tengo en mi repertorio una caja de herramientas completicas, cuando llegue la inspiración y el guardián del umbral me muestre los misterios del más allá, voy a plasmarla en un poema de unas proporciones épicas, ¿sí? De la misma manera, asimismo, si soy ingeniero civil, mecánico, de sistemas, lo que sea, si tengo la capacidad, la lógica y el entendimiento de máquina y demás, seguramente al momento donde haya una nueva idea en el ambiente, voy a tener la capacidad de decir, la mejor forma de plasmar eso es con este hierro, con este concreto, con esta forma, con esta, ¿sí? Pero no es al revés, ¿sí? O sea, necesitamos hacer un trabajo doble. Saturno hace el trabajo de concretar herramientas para llegar de alguna forma hasta el umbral. Y por otro lado, Neptuno está haciendo lo suyo en Aries, está trayendo nueva información, está rompiendo paradigmas, pero de nada sirve romper paradigmas si no tenemos cómo traducir el cielo, si no tenemos cómo traducir el misterio. Y la mejor forma de traducir el misterio es en el avance humano, en la conciencia humana. La medida en que nosotros avanzamos científica, racionalmente, emocionalmente y en muchos niveles, vamos contando con más herramienta para traducir el cielo y para traer la sustancia que está más allá, ¿sí? En este momento, como más que nunca, Javier, con tanta energía transpersonal, entrando en signos como Urano en Géminis, como Plutón en Acuario, incluso como Júpiter en Leo, que está cambiando mañana, en 2 días cambia, ¿sí? Y Neptuno iniciando un nuevo ciclo, las nuevas energías están sobre la mesa, allí está en el ambiente, ¿sí? Pero no tenemos la capacidad porque simplemente hacia lo nuevo, lo único que actuamos es en victimización inmediata. Se robaron las cosas, me están haciendo, hay una mano peluda que está haciendo mal las cosas y que todo está cuadrado ya de antemano, todo lo están haciendo otras personas, ¿sí? Es decir, a lo que voy con esto es que en lugar de buscar cómo tenemos herramientas para este nuevo mundo, cómo tenemos las habilidades blandas Mm. de aprendizaje, de percepción, de escucha, de resiliencia, de que nada nunca es tan grave, de que inmediatamente algo falló y nos volvemos a levantar rápidamente. O sea, todas estas habilidades blandas tan necesarias para los nuevos tiempos, ¿sí? En lugar de estar cultivándolas, lo que nos quedamos es simplemente, no, pues ya no pude, se acabó esto. En la decepción, en la frustración, en poca tolerancia a la frustración, en apague y vámonos, ¿sí? Cuando en realidad lo que necesitamos en este momento es tomar con seriedad a la estructura del ego, a la estructura de este ego que va a caminar hasta encontrarse con una puerta, con el guardián del misterio. Y voy a llegar con tantas herramientas y de tal forma que voy a tener la capacidad de traducir el misterio, la vida. Pues que mira, Juan Carlos, el contraste. ¿Qué decimos en astrología cuando hay una luna en Capricornio, que es una zona que por ser regente de su signo contrario, luna cáncer, en este caso si está en Capricornio utilizamos una dignidad planetaria para calificar esto? Y claro, la luna en Capricornio está en exilio, está fuera, está como al otro lado. Eh, Imagínate todo lo que maneja la luna, todo el contenido emocional de vieja data, de la familia, de todo lo que hemos estado, incluso que nos cuenta una parte también de la astrología psicológica y nos conecta mucho a que hace parte o referencia de nuestros ancestros también, del útero, y llega al signo más árido. Es la mejor manera de poder representar y decir cómo se le da estructura
a todo lo que significa cada célula de mi cuerpo, a cada estación de lo que han vivido los ancestros, los míos. Estoy aquí en esta roca que podríamos representar. No es algo que nos inventemos nosotros. Si seguimos la lectura de la M con la A y así sucesivamente como se lee cualquier libro, pues es necesario observar qué está haciendo ese planeta regente y si lo vemos matemáticamente en Aries, pues dice que está en cada uno de nosotros, porque la manera de poder conectar con la energía Aries es saber que Aries soy yo. En el mismo momento que tú utilizas la palabra yo, eso es Aries. No, pero es que yo no sé de astrología de Aries, yo no sé dónde tengo Aries. Ahí ya lo dijiste. Yo. Esa palabrita es Aries. ¿Qué quiere decir? Que nos está contando que debemos mirar mucho dentro de nosotros en las partes blandas que mencionabas tú, luna, emociones, todas esas partes blandas. ¿Cómo le vamos a buscar una estructura, un empaque, una caja? ¿Qué forma tiene? La forma que tiene una relación, por ejemplo. Esto que es tan emocional, luna, una luna que hablamos de lo romántico, casi las lunas llenas, vamos a ver la luna llena. Te invito aquí a ver la luna llena, ¿no? El tema este romántico de la conquista y demás. Bueno, la luna llena está en Capricornio. ¿Qué forma tiene esto? Esto sí tiene durabilidad, porque es otra palabra que le encanta a Capricornio. ¿Esto sí va a durar? Porque si esto no va a durar, ¿qué necesita? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué necesitamos, Saturno, Aries, yo? ¿Cómo vamos a mover el esqueleto, a mover los huesos, a mover la piel para que esto tenga una forma distinta? No es sentarnos en el juicio de que las cosas se están yendo, están pasando, ¿no? Sobre todo en relaciones, por ejemplo, largas, relaciones que a veces yo lo en consulta cuando, es que Javier, yo ya llevo 25 años con él y lo dicen con Dios mío, eso es como si le estuviera uno hablando de que tiene que pagar el gota a gota, que tiene que llegó el gota a gota a cobrar, no, es que esa, lo que es como con una deuda, Juan, y es como, no, es que yo ya tengo 20 años con él, eso ya llevamos 30, eso ya. Y es con esa que es lo que mencionabas tú, esa lástima, ese pesar, ese victimismo o viceversa. No, es que yo llevo sola ya mucho tiempo. Yo ya, no, ya llevo sola, una cantidad. Es la manera, esta luna nos dice, bueno, levántate, dale forma de otra manera a las emociones porque eso no ocurre como mencionabas tú, eso no ocurre, eso no pasa, eso no se va a dar y posiblemente haya tenido muchas oportunidades, pero precisamente por no tener la vasija, ¿en qué me van a servir? O sea, ¿en qué me van a servir si no está la vasija? ¿Cómo está la vasija de mi vida que es Capricornio? ¿Cómo está ese contenido para que me sirvan a mí? Como cuando íbamos a los colegios en estas jornadas a que nos dieran la avena, la Vita Plátano. ¿Dónde está su pocillo? El que no tenga pocillo no toma avena. Y vaya a buscar un pocillo, vaya a buscar un vaso para que te sirvan la avena, porque si no, ¿cómo le haces? Entonces ahí están los primeros desafíos de la vida. Y cuídelo, cuídelo, porque si no, mañana viene el cuidado también. Si no, mañana no hay avena. Es como este tema también de, a veces, ¿a qué voy con todos estos ejemplos? A veces estamos pidiendo y añorando cosas para lo cual nosotros todavía no hemos puesto ni siquiera el primer grano de arena. Creemos que sí. Por eso es una luna exigente, es una luna, hay que leerla como lo que es. Cuando es luna bonita y rozagante y que frutos, hablamos de flores frescas y de frutas y hablamos de belleza y todo. Pero esta luna nos aterriza con una cuadratura entre Saturno que nos dice, a ver, que incluso hasta yo me siento con esa responsabilidad de decir, a ver, ¿qué es lo que va a hablar usted con esta luna aquí cuadrante y Saturno, con este nivel de exigencia, cómo lo va, qué palabras va a poner? ¿Vamos a hablar de lo ficticio, de lo fácil, o vamos a hablar de lo Capricornio y de lo duro que es la vida? De los temas que se requieren ponerle esa cara y que sabemos que no son fáciles y que además toman tiempo. Porque hay muchas cosas que podemos estar pidiendo en este momento de relación, de algo, pero si somos honestos y vamos al fondo, muchas veces ni siquiera sabemos dónde está la pala, no, dónde está la carretilla. Entonces, ¿por dónde va a empezar eso? En todo sentido, ¿no? Que uno se podría entender única y exclusivamente en trabajo y quiero separarlo de ahí, porque es que se volvió muy esto, ¿no, Juan? Como muy famoso. Ah, Luna Capricornio, trabajo, obligaciones, la agenda.
pero aquí lo estamos viendo a nivel humano, a nivel psicológico, es decir, lo que eso representa en todas las áreas de nuestra vida. No solamente, no, yo estoy perfecta porque yo sí voy temprano, llego faltando 5 minutos para mi trabajo y yo para qué, eso está ahí perfecto y la agenda, porque ahí encajamos todos perfectos. Hay muchos, nos vamos a ver bonitos. Pero cuando ya lo aterrizamos a otras áreas, uy, sí, aquí estoy más descuidado. Uy, sí, en esta área tal cosa. Uy, no, aquí ni hablar, aquí ni lo he visto. Estos 6 meses ni lo he mirado. Yo he estado mirando todo el tiempo para allá, pero esta parte la solté hace rato. Mm. Y ese darnos cuenta lo está poniendo también en evidencia un Mercurio retrógrado en Ah, los grados de Cáncer y un Júpiter también ahí que ha acabado de pasar esos grados. Entonces, qué buena oportunidad para darnos cuenta de cosas, ¿no? Y en la exigencia también. Y nos damos cuenta y pues modificamos, cambiamos. Tú mencionaste algo que me fascinó y es el tema de exilio. Esos son, la astrología humanista ya le quita un poco tanto peso a lo benéfico, lo maléfico, lo exiliado, lo caído y bueno, todo este tema. Sin embargo, quiero rescatar esta palabra de exilio porque cuando se crea la palabra y se pensaba en un planeta que estaba exiliado, el exilio en otras épocas de la humanidad era prácticamente la muerte, porque si a ti te exiliaban de tu clan, de tu familia, pues conseguir alimento y conseguir recursos no era tan fácil como hoy en día, ¿sí? En este momento el exilio termina siendo muy interesante, Javier. Date cuenta, nuestros hermanos venezolanos exiliados en Colombia, la cantidad de empleo y de nuevas oportunidades que han generado, porque importamos, llegó a Colombia una cantidad de personas con unas capacidades, con una educación, con un proceso de vida enorme y sumado a la diosa necesidad, abrieron trabajos, abrieron empresas, abrieron oportunidades donde no las habían. ¿Sí? Eso lo estoy nombrando como para poner un simple ejemplo del exilio, ¿sí? mm, Pero, por ejemplo, cuando tú has salido del país también y te has ido a otro país, has estado en México y has estado en Miami, y es bien interesante comprobar cómo lo exiliado termina dándole volumen. Entonces tú dices, miren, tan rico el chocorramo, tan rico las achiras, y no sé qué, y las llevas y, oiga, yo no he probado nunca esto, y prueban y, oiga, está rico. Sí. Es decir, te vuelves una persona que expresa la cultura del exilio donde estoy, ¿sí? Muestras otra oportunidad y a los locales empiezan a tener la visión turística. Hombre, y este Javier llega y dice que esto es bonito y aquello, y yo ni lo había visto, y yo no había visto esto y aquello. Es decir, un ah, planeta en exilio, como una persona en exilio, puede ser un factor que ayude a dinamizar la vida, que ayuda a dar cuenta, doy cuenta. Los locales dan cuenta por el que llegó exiliado. El exiliado da cuenta de sus capacidades y las empieza a poner en utilidad, porque si no, no sobrevive también, ¿sí? Y la vida es un poco más difícil. En el exilio la vida es difícil, todo te vale el doble. Lo que normalmente en tu casa te puede costar la mitad, te exilias y todo vale más. Todo es un poco más difícil. Y como vale más, lo valoras más, lo ves más. O sea, quería poner este ejemplo con respecto al humano porque eso es lo que le pasa a un planeta exiliado. Se sobreexige porque no es su territorio. Y al no ser su territorio, pues da cuenta. Me doy cuenta de lo que soy y lo que no soy. Y eso es lo que está pidiendo una luna en Capricornio. Está exiliada, está llena, ¿sí? ¿Y está llena de qué? Pues de la luz que le da el sol en Cáncer en su signo. Entonces es como si me diera cuenta total y absolutamente del en dónde estoy fallando, qué me está haciendo falta, qué necesito. Y ahí tenemos la opción a nivel de lo de Capricornio de empezar a construir cuando doy cuenta de esa falta, de frustrarme, de no quedarme con, con la baja tolerancia a la frustración, sino todo lo contrario, ver que la frustración es un motor que me puede permitir empezar a buscar lo que me hace falta, ¿sí? Y empezar a hacer una construcción activa, ¿no? O lo contrario, como está Saturno con Neptuno, pues quedarme en la victimización y más bien quedarme en el martirio creyendo
que a través del gran martirio, de la gran enfermedad, del gran dolor, de, de- de la gran victimización, se me van a abrir las puertas del cielo y voy a tener un anhelo de redención hecho realidad, ¿sí? Que ese es el gran peligro que se corre con Neptuno. Eh, por lo tanto, una luna en exilio, este término, me encantó que lo hayas puesto sobre la discusión, sobre la charla que estamos teniendo. Una luna en exilio es la gran posibilidad. Cualquier planeta que está en exilio, dejen de verlo como algo nocivo en la carta natal, es todo lo contrario. Es lo que me va a permitir desarrollar a ese planeta, porque lo veo, porque no está en su casa. ¿Sí? Esta es como así se me viene, Juan, a la cabeza el tema, el umbral del dolor. Como cuando uno le preguntan, ¿y qué tal el umbral del dolor? ¿Anestesio o no? ¿O te aguantas? Porque la sensibilidad neptuniana del uno y del otro es distinta. Vamos al odontólogo y entonces el odontólogo nos dice, ¿duele? No, no, ni si más aquí, y si toco acá, o en el médico, y si toco aquí, y eso es diferente para todos, por eso ellos lo hacen, porque cada persona no pueden dar por hecho de que esto no duele. No, va a haber una persona que tenga una sensibilidad y el umbral del dolor que dice, sí, claro, me duele. Entonces, esta luna también nos prepara para el dolor, para el dolor de lo que significa sostener o construir, porque queramos o no queramos, y suene muy bonita la palabra soltar y todo, pero a la final del día debemos aprendernos a tener lo que tú mencionabas con Neptuno. Y entonces además siento que me deben abrir las puertas del cielo y como hablo bonito y hablo azucarado, y entonces Dios y estrellas y luna y Júpiter y bendiciones y Juan y que la aurora celeste del magnate de las aves, y ay, que le bajen el azúcar a Javier. O sea, ya hermano, ¿qué va a decir? Diga, ah, no, pues para saludarte y que tengas un excelente día. Está bien, pero entonces esto es mucho Neptuno, ¿no? Mucho azúcar, o incluso hay hasta refranes de esto, gente melosa, gente amargosa, que empalaga y sabemos que empalaga, logra empalagar. Entonces aquí la luna nos invita a todo lo contrario. Es necesario esa parte, claro, la fluidez, pero ¿por dónde va a fluir? ¿Cuál es el canal por donde se va a estar moviendo esta energía? Porque la energía neptuniana siempre ha estado con nosotros y sin nosotros. La energía universal está con Juan Carlos, con Javier o sin Javier, o aquí con Sandra, Estela, Embajada, bueno, con todos los que nos están viendo. La energía universal está siempre presente, pero cómo la canaliza cada uno de nosotros es distinto. Y esa canal es de lo que nos habla esta luna llena el lunes. ¿Cuáles son los canales y la famosa frase de canalización? ¿Sí? Que sería genial y a mí me encantaría sacar esta palabra de canalización, Juan, porque cuando hablamos de estos temas de canalización automáticamente nos vamos únicamente para un lado, pero eso lo hacemos todos, todos los días. Sepamos o no sepamos o seamos conscientes o no, todos los días nos levantamos y canalizamos la energía para hacer algo o para hacer nada, para estar incluso ahí sentado en el sofá. Ahí está ahí está la energía canalizada. La energía no se puede quedar quieta, estática en un punto, sino que se está canalizando ahí, no propósito, no nada. Entonces, como que esta luna también nos invita a reconocer que la canalización somos dueños cada uno de nosotros en relaciones, en trabajo, en tema, cómo va fluyendo eso, lejos de lo rocoso capricorniano que se podría tomar como que es únicamente interés financiero y ya, o estatus laboral y ya, nos lleva a muchas representaciones, a muchas otras aristas de lo que es nuestra vida, muchas otras responsabilidades que significa, empezando desde el yo, porque lo que tú decías ahora, eh, independientemente de cuál sea mi disciplina o algo, debo aprender a tenerme. ¿Qué ser humano no? Y si yo no aprendo a tenerme a mí mismo, va a haber alguien que me tenga, alguien que me sostenga emocionalmente, financieramente, amorosamente, en otras áreas, en distintas áreas de mi vida, va a tener que haber un alguien que lo haga, pero es imposible que la forma de tenerme a mí mismo no esté viva, siempre va a estar viva. Entonces, fíjate que también nos lleva como a un punto de, bueno, ¿qué vamos depurando? ¿Qué vamos a ir cortando, reparando, pero al mismo tiempo sin soltar todo el gancho? sin,
sin lograr ver que esto no tiene un sentido, porque ahí también se puede perder, nos podemos perder en ese ambiente de incluso llegar a ser más felices con la ilusión de Neptuno que ni siquiera la olfateo, que ni siquiera está presente. Quiero decir, la idea y la sensación que me puede dar saber que puedo llegar a ser más feliz con la fantasía que está en mi cabeza y no con lo que tengo al frente, que es lo que la luna en Capricornio me está mostrando que está ahí, está puesto. Quizás este tema, como está tan tocado ahora con la cuadratura, es lo que más pide esto. Pues tenemos ejemplos de lo que está sucediendo a nivel mundial caótico y crítico, como el terremoto de Venezuela, un terremoto doble, además. Y fíjate que en lugar de quedarnos viendo otra más que me llega, es como si, no sé, tú estás sin trabajo y después te divorcias y uno dice, ay, otra más. ¿Sí? Eh, en realidad no es que sea otra más, en realidad es que estoy dando cuenta para hacer procesos de reconstrucción. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrado a vivir más o menos con lo poco que tengo y voy ahí, cuando me doy cuenta me dormí y me dormí en un proceso de vida absurdo y no doy cuenta de que estoy dormido, ¿sí? No sé, en estos días entrevistaba a Gerardo Escanda. Bueno, tú tuviste, no, hicimos un programa con él antes de que lo operaran y todo. Finalmente lo operaron, le cambiaron, le pusieron una prótesis de lengua y demás. Y ya está pudiendo hablar con la nueva prótesis que tiene de lengua, que es un pedazo de músculo, de muslo, incluso, ¿sí? Y lo está logrando, ¿sí? Uno dice, uy, qué resiliencia, es impresionante, Javier, ¿sí? Él simplemente debe poder decir, otro cáncer más, ya me morí. Y sabía poder morir, sin duda alguna, ¿sí? Finalmente, en este momento, me decía, previo a arrancar el video, me decía, todos deberíamos tener en algún momento cáncer. ¿Cómo nos despierta? Wow. Cómo nos abre la vida? ¿Sí? Eh, es algo así, ¿sí? Es como, claro, no es un diagnóstico más, no es una pesada carga más, es la vida, simple y llanamente, que queremos leer como buena o mala, pero hasta dónde no están destrabándose en cosas, como un mismo movimiento, ¿no? Como cuando te cuadran una articulación que no está bien cuadrada, como, ¿sí? Por supuesto que es una crisis humanitaria extrema. No le quito al tema. Por supuesto que necesita toda nuestra consideración, empatía a nivel mundial, pero también es una forma de que el mundo despierte. Hombre, hay cosas más importantes que estar allá dándonos guerra, mandando un misil de un lado para otro, ¿sí? Eh, no sé, es como, eh, siempre he pensado que los cataclismos o cuando hay, por ejemplo, una crecida de un río o cuando hay una situación muy compleja, inmediatamente se une la fuerza humana, ¿sí? Por supuesto, también salen las otras fuerzas que hacen saqueos y que hacen miles de cosas, también, claro, pero también hay fuerza humana activa al cuidado de otros y es como eso es instintivo, así como también es instintivo la otra zona, ¿sí? Eh, entonces, también pienso que los momentos críticos y la diosa necesidad representada en la carta natal por Saturno, por un arquetipo como es Saturno, o representado también la transformación con un arquetipo como es Plutón, son sinónimos también de vida, porque no hay nada más importante. Es más, morimos en el mundo celeste cuando nacemos y tomamos la primera respiración, ¿sí? Estamos siempre embebidos entre la muerte y la vida. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay crisis, no hay cambio. Si no hay transformación, ¿para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué hago algo? ¿Mm? La luna Saturno nos muestra si hay necesidad, si te duele algo, vas a buscar cómo solucionarlo. Si no te duele, ¿para qué? ¿Mm? O sea, y es tan así que es la ley de evolución de la vida. O sea, demostrado está allá en,
en Islas Galápago, cómo hay una isla dividida por unas montañas, donde unas tortugas que están a un lado de la montaña, por las necesidades que tenían, el mismo código genético de la tortuga, desarrolló un cuello más largo y la otra un cuello más corto. Simple y llanamente por la diosa necesidad, así de sencillo, ¿sí? De la misma forma, no veamos que la necesidad es algo a abolir en nuestra existencia. Tal vez es lo que más nos hace humanos, lo que más nos hace constructores. La diosa necesidad es la que ha hecho que construyamos esta sociedad como la hemos construido. Ahora, se están rompiendo paradigmas para crear una nueva versión, una nueva forma de ver la humanidad. Pues necesitamos necesidad para volverla a crear, porque si no tenemos la necesidad, no la vamos a crear. Eh, Verla con con esto otros no estoy, ojos, ¿sí? ¿Sí? verla con Con otros esto ojos, no, la esa. y con esto no justifico tampoco la parte negativa de que entonces vamos a buscar la necesidad, tampoco, o sea, ¿sí? Lo Pero sé. si la tenemos enfrente y nos está llamando a la puerta, es la sombra que llama a la puerta, ¿sí? Jung decía esto, ¿no? No vayas a buscar a tu sombra, tranquilo, ella va a llegar a ti y cuando llegue, atiéndela, ¿sí? Es decir, la diosa necesidad va a llegar a ti en algún momento, atiéndela, no reniegues de ella, busca a qué te invita, a qué te convoca. ¿Mm? Mm. Esta parte de verla, invertirla y verla con otros ojos de transformación, que es ahí de quizás en la programación que no da o cuando las cosas no salen como yo quiero. Porque hay una parte que no hemos tocado, Juan, que es la luna Capricornio, la luna llena Capricornio de madurez. ¿Con qué madurez asumo la necesidad? ¿Con qué madurez asumo que las cosas no salen o las cosas emocionales o de relaciones o de trabajo no salen o no se dan como yo quiero? ¿Y qué hago después de que las cosas no se dan como yo o me salieron como yo no quería, como yo quería que me salieran? ¿Cuál es mi actitud o cuál es mi paso frente a eso? Supongamos que venía 6 meses trabajando en esto y sí, salieron las cosas como no esperabas. Salieron las cosas como tú no te lo imaginabas. O a lo mejor veniste trabajando en un proyecto, en algo, en tu vida, con tu familia, haciendo algo, y ahora con esta luna también nos muestra que salió diferente, diferente a las expectativas. Esto también es una cuadratura, Saturno en Aries, cuadrante hacia la luna y al sol, a esta lunación llena. Bueno, sí se dio, sí se parió, sí está y sí tiene forma. Solo que la forma que tiene, a mí, Saturno en Aries, Neptuno en Aries, no me gusta. No me gustó el desenlace. ¿Con qué madurez lo voy a tomar? ¿Con qué voy a asumir esto? Porque esto nos devuelve a un punto también de crecimiento y de movilidad interna. Es también quizás, Juan, como se me devuelve a mí este tema de los que ya somos padres, o si somos padres y estamos en eso, o ya hicieron el ejercicio, como sabes, la mujer que está embarazada y cómo vendrá y cómo saldrá. Y pasados los 9 meses nace el bebé y sí, salió y todo, pero diferente a lo que tú esperabas. Lejos de ser pues yo esperaba que esto fuera hermoso y que esto fuera divino y que esto fuera así, o por qué no decirlo, yo esperaba que saliera en distintas condiciones físicas, pero Luna Capricornio en cuadratura Saturno, pues, ¿cómo te parece que no? La forma en la que tú esperabas, pues no se dio, no es. Y si miras qué tanta madurez Luna en Capricornio y cómo vas a crecer y cómo le vas a dar la forma con disciplina y con constancia y cómo vas a aprender a vivir con esta forma que te está mostrando la realidad Luna Capricornio, que ahora es y no la fantasía o el ilusorio de lo que tú creías o se supone debería haber sido conmigo. Y empiezo a refutar de la forma. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué un hijo así? ¿Por qué mi hijo nació con labio leporino? ¿O por qué mi hija nació de esta manera? ¿O por qué mi hijo nació con un faltante? ¿O por qué mi hijo nació de esta forma? Pero es la realidad, es la luna en Capricornio, la cruda realidad en cuadratura donde dice, bueno, ¿y cómo te vas a ajustar? Y vas a aprender a vivir el peso de la forma de... Esto lo pongo en contexto de nacimiento, pero que se puede dar en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? La exigencia y la madurez de qué voy a hacer yo frente a los hechos que me pone una luna en Capricornio. Saturno, Luna, la diosa necesidad
que aquí decían odiosa necesidad, odiosa más bien. Sí, la diosa necesidad. Y fíjate con el lado de Neptuno en Aries, ¿no? La divina insatisfacción, donde nunca nada será y me llenará las arcas que tengo. O sea, es el barril sin fondo. O sea, Ya. entonces, fíjate cómo es importante también, por el lado de Neptuno, poner un límite, ¿no? Nunca nada va a ser en la realidad tan divino como lo he soñado, lo he imaginado o lo he intuido. Nunca, nada, ¿sí? Y tampoco sin la diosa necesidad se logra nada. Entonces es como nivelar las dos diosas. La divina insatisfacción por un límite más claro, más concreto, eso es adultez, eso es madurez, y la diosa necesidad donde asumo la frustración como un elemento activo de mi dinámica evolutiva, en lugar de estar viendo que a la necesidad hay que eliminarla y abolirla de la vida. Pues Javier Aragón, acá hicimos un programazo de Saturno prácticamente, hablando de la luna llena, y es un gustazo, como siempre, estos domingos estar acá contigo. Yo tengo en este momento en una hora acá taller para las membresías. ¿Tú también tienes taller hoy o el Hoy lunes? también, sí, porque Hoy lo también. corrí para hoy también en una hora, lo dejamos para hoy domingo a las 10 también. Lo moviste porque si tú dices en España que lo corriste, eso es otra cosa, hermano. O sea, Se movió y hay te movió, curso, lo moviste. clase de astrología ahorita en una hora también. Querido Javier Aragón, un gustazo. Tenemos la semana que entra movimientos astrológicos preciosos, como es Júpiter entrando en Leo, como es la plena luna llena, como es Mercurio haciendo retrogradación. Es decir, es la vida que nos está esperando a ser vivida, a ser sentida. Gracias, querido Javier, por A estar acá. ti, Juan, amigo, colega, imagínate, estar hablando de estos temas, qué delicia. Un domingo más, y muy seguramente nos vemos el otro domingo. Gracias también a todas las personas que dejan sus mensajitos aquí en TikTok, en YouTube, en Facebook, Instagram, que siempre están ahí también siguiendo al compás nuestras reuniones que eh, nos la gozamos todos. Realmente para nosotros también es muy placentero, o hablo del lado mío, yo sé que para Juan también, de este compromiso, y ni siquiera es compromiso con el otro, sino con nosotros mismos, de a ver de qué viene. Esto es alimento también, alimento para el alma, y al momento que lo vamos haciendo, también vamos agarrando nuestra porción. Entonces, qué rico. Gracias también por estos espacios. Que sigas disfrutando de tu frío. Aquí es de sal, sí, pues ayer vi los terrones, hermano, eso parece unos monumentos de alienígenas. Ya estoy con Giorgio en alienígenas ancestrales allá mirando los terrones. Mentiras, no estoy Sí. ni con Giorgio ni nada, es un chiste, sino que es impresionante esos terrones que quedan a ver si me acuerdo bien de todas las señas. Por el Cerro del Uritorco, que es lo que significa es montaña grande, montaña masculina, montaña, sí, en lenguaje. em, Creo que esa así como nosotros tenemos a nuestros indígenas, aquí están los comechingones. Y en lenguaje comechingón está el Cerro del Uritorco, el nombre. Y bueno, y pasamos el pueblo de Capilla y llegamos hasta los terrones. Impresionante. Tú ves en una primera instancia en dos dimensiones como un cuadro, con una serie de piedras, con una serie de montículos gigantescos y se ven en dos dimensiones. Cuando tú te metes a la montaña y empiezas a caminar por caminos de dificultad amplia, o sea, porque se resbala el pie y porque Como hay mucha espacios piedra y todo. confinados, ¿no? Y claro, empiezas a meterte y inmediatamente la tridimensión, pasas de ser dos dimensiones a tres dimensiones, se vuelve algo impresionante en donde caminando adentro de la montaña empiezas a ver los terrones. ¡Wow! O sea, es mágico. Pasas de dos dimensiones a tres dimensiones, después a cuarto, y cuando llegas allá arriba, trasciendes, hermano. El mismo mareo que te da la caminada y todo, empiezas ya a ver la quinta dimensión. No, Interesante, buenísimo. O sea, interesante, las interesante. personas de Argentina que no conocen los terrones, por favor, a verlos y a caminarlos porque es realmente un espectáculo.
O sea Eh, que queda ahí ahí sí, cerquitas al si puedes, a la final. muy cerca, como a hora y media, 2 horas, en Ok, carro, sí. Bellísimo. pues mire, Ahí sí, interesante. se flashea a colores, hermano. Eso. No, 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 una belleza, hermano. Algún día que vengas acá a Argentina tienes que ir a conocerlos. Me parece que prácticamente es como un monumento alienígena, hermano. Es una cosa loca. Y empiezas a ver, en la medida que vas ascendiendo y que te vas mareando por la caminada y todo, pues claro, cuando ves empiezas a ver de todo ahí. Empiezas a ver a un alienígena sentado, a un anciano, a un no sé qué, a tres indígenas viendo la escultura. Bercho, ahí se ve de todo. Por supuesto, si tienes imaginación, ¿no? Si no, pues simplemente ves terrones de tierra. Sí. Claro, Pero es impresionante esto que te estoy diciendo, cambiar de 2 dimensiones cuando tú llegas al sitio, al parque, es un parque nacional, tú llegas al sitio y lo ves así, parece un cuadro y tú no te imaginas la distancia que hay en el fondo de un punto a otro. Entonces, cuando lo empiezas a caminar, cambia la percepción de 2 dimensiones ya. a 3 dimensiones, ¿sí? O sea, es la Es experiencia, mágico, es vivida la experiencia. A la final del día la es estás mágico. viviendo, estás caminando y te estás dando No, cuenta de la vas impresionante, viviendo a. impresionante. Además, nunca había hecho una caminata de esas nosotros como colombianos, hermano, cuando vamos a caminar, uno va en, no sé, pantaloneta, camiseta, o sea, sudándola así, ¿no? No, acá es uno con la chamarra, con la campera, con todo por el frío del invierno. Claro. Es muy chistoso y esforzándose con todo Y muy la calientico uno respiración. y con oxígeno, porque estamos como a 800 metros de altura, entonces hay oxígeno, no es como en Bogotá que uno empiezas a subir una montaña, subes Monserrate y llegas pues, desmayado, hermano. Sí. ¿Sí? No, una experiencia inolvidable, los terrones, Mira. muy bella. Pues qué bueno que estés disfrutando también de esos espacios y de esas Ay, además, imágenes. hay otra cosa, llegas tú a Capilla, que es un pueblo, y entonces hay una calle cubierta, una calle en techo, hermano. O sea, una calle está techada, una calle techada, ¿sí? Y además, a la entrada de la calle techada, ahí te está esperando en una de esas sillas de parque. Ahí está el IT, hermano, ahí está el gris, bueno, está nuestro querido alienígena ahí esperando a que tú te sientes al lado de él a hablar con un rato con él. Mira, No, interesante ese. una experiencia, bellísimo. Mira, aquí están diciendo que Aparte. deberíamos organizar un evento allá, organizar un encuentro, dicen aquí. Vamos a Pues ver, muy de una bien, luna llena, de un eclipse o algo y va y se nos baja el ovni y todo eso. Después nos acusan, claro, hermano. qué Hasta agradable. de pronto. Sí, Hasta... pues un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho, nos Bueno, vemos el próximo domingo, amigo. Gracias. muchas Chao, gracias, Javier Aragón. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. chao.